Nada nos podrá dividir, hermano. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada podrá contra nosotros. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a seguir con el estudio. Acabamos con el estudio del pacto eterno de redención. Y me gozo, hermano, de saber que todo estudio de Jesucristo tiene que ver con la salvación. Es un mensaje evangelístico. Tiene que ver con el beneficio de la iglesia, que Él es nuestro amigo maravilloso. Y tiene que ver con la obra misionera, porque ya sabe que eso siempre Él le interesó, ¿no? Como estaba leyendo el hermano, que el Señor le dijo, anda. Eso como que no me ha costado entender, pero Él no lo quería lejos de Cristo. Lo quiso siempre cerca, ¿no? Pero el Señor, en su posición de Dios, está en todas partes. Entonces le dijo, y como el pastor Lucho Mesa hablaba en uno de los mensajes hace unas convenciones atrás, esta región de los Gadarenos es una región ajena, que no es de los judíos, no era de los israelitas, era de los griegos. Entonces ahí no llegaban los misioneros tranquilamente, pero muchos se salvan para ir a predicar a su nación o a su pueblo, como es mi caso, ¿no? Yo básicamente he venido acá por ustedes, los latinoamericanos, aunque yo pensaba que venía por los otros. Ya vendrán, pero muchos misioneros salen para atender su propio pueblo. Otros salen para atender los nativos, ¿no? Otros, esperamos, salimos para atender a todos. Reciba saludos del hermano Kent. No sé si se acuerda usted del hermano Kent. Me ha saludado y me ha pedido solicitud de amistad. Él está por Escristuna, está siguiendo la obra del Señor con su esposa, está predicando la palabra, me preguntó por Emanuel, yo no sabemos nada de Emanuel, por ahí debe andar. Pero Kent está hablando la palabra, enseñando del Señor, ¿no? Y ya, bueno, ese es un contacto. Yo le contesto en sueco, él pensará que ya sé sueco, pero esperamos resucitar o recobrar un poco el idioma que se supone que lo debería hablar. Ya tengo el Grundläggande incluso, ¿no? Pero como no lo practico, pero ya estoy empezando a leer un poco en sueco. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por, Dios Santo, este país de Suecia, que nos ha dado tantas bendiciones, porque eso hemos recibido. Yo particularmente con mi esposa hemos recibido grandes bendiciones aquí y de tu parte. Aquí hemos aprendido muchas cosas tuyas, Señor. Hemos tenido mucha intimidad contigo aquí en estos lugares, en estos bosques, en estas partes. Nos has hecho conocer hermanos preciosos. De aquí has sacado obreros, Señor. Los hemos visto formarse y crecer, Dios. Aquí has hecho que se conviertan ya 2 de mis hijos, y estoy seguro que los otros 2 se convertirán aquí también. Y también nos has permitido visitar todas estas partes, Dios, y también poder conocer estos lares de los países nórdicos y otros países incluso. Te pedimos la bendición espiritual y que podamos ser enviados no solamente a nuestro pueblo latinoamericano, sino también al pueblo escandinavo, al pueblo nórdico, Dios, y nos des cosecha nórdica, Dios, o por lo menos nos ayudes, Señor, a ayudar a hermanos cristianos suecos y también recibir bendición de ellos. Te rogamos que salve las vidas hoy, salve las vidas, pongas en nuestro corazón salvar las almas. Envíanos como tu Padre te envió a ti, Dios Santo, y bendice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano, mientras abren sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Cuando hablo mucho antes de leer el mensaje, el texto, digo ya los hermanos están cansados. No sé si será verdad. Tal vez usted me dice, no, pastor, somos de guerra, no nos trate así, nos están griendo usted. Pero bueno, no sé lo que es estar parado un buen tiempo también. Antes de, o sea, no aquí, sino allí, no sé lo que es a veces estar parado mucho tiempo. Y hay hermanos y hermanas que se cansan, no todos, pues hay unos que están jovencitos, algunos siempre tienen alguna cosa ya, la edad, otros tienen su pie plano. La verdad que el pie plano es una enfermedad difícil. Yo tuve pie plano, mi hermana también, nos sometieron a un tratamiento ortopédico, ¿no? Pero las personas que tienen el pie plano se cansan, no pueden correr tan pronto. Siempre algo puede ser, ¿no? Algo puede ser. O le duele el cuerpo, le duele algo, le duele la rodilla, algunos están mal,
le ruede algo, ¿no? Entonces, a veces cuando están parados, se quieren sentar, pues tienen libertad para sentarse, y los demás no tienen libertad para juzgar, ¿no? Porque por aquí cerca, no acá en Janeme, pero hubo uno que no les permitía, hermano, en una vigilia no les permitía de estar arrodillados, no les permitía moverse toda la noche. No se podían ni sentar, no se podían ni nada, arrodillado hasta la muerte, y él con su esposa no se arrodillaba. Gloria a Dios, increíble eso, hermano. No sé, tengo que creerlo porque lo contó una hermana confiable, pero a veces es difícil de creer cómo pueden pasar esas cosas, ¿no? Pero también entiendo que sí, que a veces hasta de buen corazón podemos cometer errores solamente porque no estamos en el caso de ellos, ¿no? No estamos en el caso de ciertas personas que tienen su dificultad. Y lo más importante no es lo que se hace por fuera, es lo que se hace por dentro. Eso es importante. Puede estar arrodillado 5 horas y otro que no se puede arrodillar, de repente ni llegó, pero luego pasa el tiempo y manifiesta un estado espiritual superior. Eso para mí es lo que yo debo observar, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿No? Porque muchas cosas, yo le decía a mi esposo en la mañana, es increíble la potencia que tiene la fuerza de voluntad del hombre. Por eso Dios exige tanto, hermano, porque los seres humanos son capaces, hermano, con su fuerza de voluntad de hacer muchas cosas difíciles. Una de ellas es fingir ser cristiano por años, hermano. Años. Hay personas que fingen ser cristianos y pueden someterse a todo. A lo más riguroso, porque no estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de la nuestra, donde la exigencia es fuerte. Y pueden someterse a todo eso si es que alguna cosa tienen en su corazón. Y usted sabe que en la parábola del trigo y la cizaña dice que el diablo siembra, o sea, mete personas. Pero ¿cómo puede ser capaz el hombre de hacer tantas cosas que no le nacen, hermano, y pasar por un excelente cristiano? Entonces, por eso el Señor se queja, porque a veces la fuerza de voluntad es muy potente, incluso para ser falsos. Según la palabra, dentro de nosotros los hay, ¿no? No sé si acá en Estocolmo, puede ser, pero dentro de la iglesia sí están los falsos. Y el peligro más potente es que se parece al verdadero. Eso es lo más terrible. En su momento sale siempre la intención mala, ¿no? Y generalmente es cuando la persona avanzó mucho. Nunca se nota eso en los recientes, nunca. Eso es cuando la persona tiene por eso la Biblia dice, ¿no? Cuando aparece, ¿no? El trigo, ahí aparece la cizaña. O sea, cuando aparece, cuando comienzan los títulos, la experiencia, los dones comienzan, ahí aparece la otra persona también. Pero en su momento, hermano, su hablar lo delata. Su hablar, su forma de ser. ¿Cómo es la forma de ser, no? Por ejemplo, hoy día, acoto esto, aunque ya sabe que mi tema es otro, ¿no? Hay pastores que se han dañado y se han ido, hermano. Entonces, yo tengo claro que no están bien. Tengo claro que sus caminos son errados, que no los voy a seguir. Tengo que prevenirles a ustedes, pero también tengo claro que yo tengo que tener un respeto, que son personas que fueron mi autoridad, en el caso de que yo los conocí, algunos como pastores, ¿no? Otros que se han dañado por acá cerca, son casi de mi generación, pero aún así yo no puedo hablar mal. Si yo hablo con el pastor Carlos Medina, por ejemplo, de ciertos pastores antiguos, yo hasta ahora les tengo que decir pastor. No me nace decirle fulano de tal, el demonio cual. Eso no habla bien de mí. No me nace porque no está correcto, porque yo sí dejo claro, no tengo que mostrarle a nadie, dejo claro que yo no estoy de acuerdo. No con mis palabras, sino con mis hechos, pues, hermanos. Los hechos son los que marcan, las palabras las dice cualquiera. Pero con mis hechos yo dejo claro que yo no soy igual, que yo no voy a seguir ese camino. Pero también tengo que dejar claro que tengo respeto, hermano. Y que reconozco la bendición que me han sido a mi vida y a los míos. Y como dijo alguien, bueno, llegó el momento que seguramente nos bendecían y nos maldecían, pero también nos bendecían. O sea, porque es así, pues, hermano, el fruto malo te va a hacer daño, ¿no? Pero ¿a dónde sabes que te lo encuentras? En el cielo, hermano. ¿No dice que Dios es todopoderoso? ¿Cuán poderoso es tu Dios? Porque el mío es alguien que puede salvar al último. Puede hacer reflexionar a una persona. Yo no lo sé, es bien difícil, lo acepto, pero no es imposible.
No es imposible que una persona reflexione, ¿no? Entonces tampoco cerramos la puerta así, porque luego la gente quiere regresar y va a estar con más vergüenza si uno se porta de una manera muy, se puede decir, muy agresiva, ¿no? Entonces son cosas que, hermano, uno tiene que entender, ¿no? Porque la palabra lo dice que estas personas, ¿no? Hablando de los malos en el libro de Judas, y Pedro también lo habla en su segunda carta, dice, personas que siendo cristianos no son respetuosos de las autoridades superiores. Y pone un ejemplo, dice, porque ni el mismo Miguel, dice, se atrevió a proferir palabra de maldición cuando estaba peleando con Satanás. Estaba peleando con el mismo Satanás por el cuerpo de Moisés. Usted sabe que se pelearon por el cuerpo de Moisés. Parece que era porque Moisés tenía que ser enterrado en el monte, ¿no? En el monte Horeb, Nebo. Y parece que Satanás, dicen, se lo quería. Bueno, la Biblia dice que estaban luchando. Entonces algunos dicen seguramente lo querían hacer un dios, ¿no? Querían una momia, y como el pueblo era tan idólatra y lo iba a adorar a Satanás, a Moisés, ¿no? Dicen que fue por eso. No dice la Biblia por qué fue, pero de que estaban peleando. Lo dice el texto de Judas. Estaban peleando, y cuando estaban peleando dice que el mismo Miguel, siendo uno de los más grandes arcángeles, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Solo le dijo: Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Israel te reprenda, ¿no? En otras palabras, le reprendió. Le dijo: eso está muy mal hecho. Es como decirle eso. En el nombre de Jesús te digo, eso está mal hecho. Eso podemos decir. Pero tenemos un corazón manso. Entonces un corazón manso no puede expresar palabras agresivas de desprecio, ni a sus enemigos. ¿Cómo amar a su enemigo si le acaba de decir que es un diablo? O le decir: diablo, te amo. ¿Cómo amará? No se puede, eso es contradictorio, ¿no? Entonces todos cometemos errores, pero todos hay que aprender, hermano. Si uno pasa el tiempo y no aprende nada, al contrario, a veces se le mira que está desaprendiendo. Antes no era así. Entonces no está bien. Está en peligro de perderse, porque ya tomó el camino errado, ¿no? Y lo peor de todo, que pierde a los suyos. ¿Cómo se van a salvar los suyos en ese estado, hermano? Cuando no puedo ni fingir, porque yo voy adelante de los míos, soy una blanca paloma, pero el problema es que Dios sí me ha mirado. O sea, no tengo gracia delante de Dios, y Dios lo va a salvar. Dios sabe mi corazón, hermano. Dios sabe todo de mí sabe. Entonces Él hará cosechar en los míos lo que yo siembro. Y para eso tengo que ser mejor, hermano. Mire a Cristo, no mire a nadie. No repita las palabras de nadie, sino de Cristo. Repita las palabras de aquellos que hablan como Cristo. Nadie tiene un título como para que usted lo imite, si no tiene a Cristo por imitador. Pablo, que es más grande que muchos, seguramente muchos, de los 2000 que hemos vivido aquí en tiempo siendo obreros o líderes, él dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea, nadie puede imitar a nadie, por muy grande que le parezca el título que tiene, porque si usted ya le puso un título grande a un hombre, ya usted anda mal. Porque el único que tiene un título grande como hombre es Cristo. Después nadie tiene un título que usted lo tenga que seguir pisoteando la palabra de Dios, porque ese pastor lo dijo. No. Y además que usted no sabe ni a quién sigue, ya repito, a muchos se están apartando y no lo sabemos, y en su tiempo, hermano, Dios no lo quiera, puede verse. No. Nadie, ni un pastor bueno, ni un buen pastor le va a decir: imítame a mí en todo. Nunca le va a decir eso, hermano, porque eso es ir contra la palabra. El buen pastor le va a decir: imita a Cristo, hermano, imita a Cristo. De mí lo que me parezco a Cristo, después no, mira a Cristo. Hoy vamos a ver un poco eso. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a leer solamente una porción de Hebreos 10 para luego entrar directo al pacto de redención, que en la vez pasada no lo pudimos ver tan bien. Aquí está en Hebreos 10, del 5, hay una conversación, justo tratando el apóstol de explicar a los judíos cristianos quién es Cristo, hermano. Entonces mire lo que pasa en el capítulo 10, versículo 5 de Hebreos. Por lo cual, mire estas palabras, hermano: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya, mire, aquí desde que hemos empezado el texto, se nota una conversación. No lo dice en forma de diálogo, es verdad, pero hay una conversación entre ellos. Es más, hay cosas revelantes aquí, hermano. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice. ¿Qué significa entrando en el mundo? Ya sabe lo que significa entrando en el mundo, ¿no? Él tantas veces lo dijo, yo he venido, he descendido, ¿no? Pero la gente dice, ¿cómo que entró en el mundo? Si es que él estaba en el mundo siempre y el mundo por él fue hecho. Bueno, se está refiriendo entonces de repente al hombre, pero el hombre no entró en el mundo, el hombre nació en Belén. Esas son formas de explicar él, su manifestación, lo que él llama cuando el Hijo se manifestó. Se está refiriendo a la encarnación, ¿no? Pero mire la potencia de estos versos. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, ese pequeño bebito que nacería en Belén, mire, entrando en el mundo, dice, o sea, es un ser que estaba antes, hermano. Eso es lo que está dando a entender. Y eso le hablaba a los judíos, cristianos, pero que todavía no andaban, hermano, tan convencidos. Ellos todavía estaban pensando en los ángeles, en Moisés. Ya sabe que los primeros capítulos de Hebreos, él tiene que convencerlos que Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a Josué que les dio la tierra prometida, etcétera, superior a David, superior a Abraham. Se pasa todo el libro hablando de que Jesús es único. Ahora dice que entrando en el mundo, mire, habla. Al decir sacrificio y ofrenda no quisiste, habla de una conversación. Donde ¿quién habla? Habla el Hijo, pero de que el Padre habló. O sea, el Padre dijo algo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Y el Hijo vuelve a decir, mas me preparaste cuerpo. O sea, Él habría de ser el sacrificio, ¿no? Y repite, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, hay una conversación que no es al estilo nuestro, es verdad. Todo el mundo entiende eso, pero hay algo que sucedió eternamente, ¿no? Entonces, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces vuelve a decir, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces el apóstol repite, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, o sea, está repitiendo que hay una conversación en la eternidad. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. Estas palabras, hermano, pesan con una fuerza, porque eso de quítalo primero está hablando de que ya, si no te agradan los sacrificios de los animales, yo voy a morir. Hazlo, o sea, hazlo, quítalo primero y establece esto último. Entonces, mire, él se da cuenta que hay algo importante en el sacrificio de Cristo, que es la voluntariedad. O sea, que Él voluntariamente quiso morir. No quiso como diciendo, bueno, yo voy a tener que hacerlo, sino que lo quiso desesperadamente, como Él mismo lo manifestaba en tierra. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Entonces el verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, no es la ofrenda simplemente, es la voluntad. Es el que Él quiso. Por eso que las ovejitas, por ejemplo, que mueren sin resistencia, no vale mucho su sacrificio por cuanto ellos no quieren morir. Se tiene que ser un acto de amor, hermano. Tiene que ser un acto. Todos los actos que usted haga, si no son hechos con amor, no tienen el peso suficiente, deben ser hechos por amor. O sea que, como les estaba enseñando y les enseñaré siempre, espero hasta que me muera, pues
tenemos, hermano, que trabajar el amor de Dios en nosotros, que todas las cosas crezcan dentro de nosotros para ser hechas con el gusto del amor. Hermano, el segundo amor es incluso para Dios más importante que el primero. El primero es hermoso. El primer amor es, hermano, la emoción, ¿no? Es haber sido transformado y sentir tantas cosas, pero aún uno no ha pasado nada de todo lo que después va a pasar. No sabe nada. Es más, la gente cuando se convierte cree que se ha metido al cielo. Esa es la verdad, hermano. La persona cree que todo es perfecto. Al menos eso me pasó a mí. Yo creía que todo era perfecto. Mis pastores eran perfectos, hermano. Sí, algunas cosas rechazaba yo. Cuando un hermano decía, el pastor ha dicho, y yo le decía, porque el pastor enseña. Pero ¿por qué no me dices la Biblia enseña? Algo así, ¿no? Pero yo también después pensaba lo mismo. Yo también los idealizaba, mis pastores. Y mis hermanitos de la iglesia eran los angelitos. Y yo pensaba que había entrado al cielo. La verdad que uno cree que todo es perfecto, ¿no? Ya, yo sé que no todo es perfecto, pero digamos, no se ha topado todavía con todas las cosas que luego, hermano, se topa, se va a enterar, le van a pasar. Entonces, hermano, lógico, el amor de uno no es perfecto. Y también el ambiente todavía humano hace que las cosas comiencen, hermano, a tambalearse. Aunque nuestra decisión está firme, ya no somos los mismos. Y así pasan los años, hermano. Y ahora el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Claro, Él no quiere decir que no entiende todas las cosas que pasan, que no entiende todo lo que está a tu alrededor, las dificultades que tienes, problemas de tu corazón y problemas de los otros corazones. Él no quiere decir que no entiende, solamente dice que tú debes recuperarlo, que eso es tu deber, porque tú te comprometiste. Tú dijiste que lo amarías y que lo servirías y lo seguirías hasta la muerte. O sea, Él te tiene, solamente te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Él te va a ayudar. Pero hay personas que recuperan eso. Recuperan el primer amor, pero ya obviamente con todo el conocimiento del mundo que ahora tienen. Se llama un avivamiento. Es como un matrimonio, exactamente, hermano. Un matrimonio que luego vuelve a recuperar su antiguo, se puede decir, emoción, es mucho más valioso porque ahora ya se conocen, hermano. No es lo mismo decir en el altar, como en caso nuestro, a los 7 meses, sí, yo seguiré hasta la muerte, que después de 30 años, otra vez recuperar esa emoción, cuando ya lo que ha pasado, hermano, uno lo sabe y uno ya conoce bien a la persona, porque no es que no conozcamos bien a la persona al comienzo, pero es que ni esa misma persona se conoce bien todavía, porque no sabe cómo va a reaccionar a diferentes pruebas en el camino. Pero ahora se conocen, han batallado juntos, y si logran recuperar ese primer amor que Dios lo ayuda a hacer, eso entonces tiene más valioso, porque eso sí una batalla, una lucha que ellos buscaron, pelearon eso, hermano. Entonces para el Señor también es lo mismo, hijos. Gloria a Dios, amén. Para el Señor, hermano, tienes que querer, como estábamos estudiando el viernes acerca de los que tienen hambre y sed de justicia, tienes que querer que las cosas sean como las soñaste, como al comienzo las soñaste, ¿te acuerdas? Cuando empezaste las soñaste perfectas, soñaste un mundo de mansedumbre, soñaste un mundo de humildad, soñaste que las personas sean correctas, que tú seas correcto, que todo sea bonito, así lo soñaste. No se logra que sea así y no se va a lograr que sea así seguramente en mucho tiempo, pero si hay un hambre y una sed, sigue el hambre y la sed de que eso sea así, la Biblia dice, bienaventurados son. Y cuando el Señor dice bienaventurados, no está diciendo que eso es una cosa opcional, sino que si no tienes eso, es posible que no llegues al cielo, porque si no tienen ganas, hermano, de que las cosas sean como Dios dice, entonces se conforman al mundo. Y es posible que se conforme al mundo dentro de la iglesia. Y hay veces que decimos que el mundo está dentro de la iglesia cuando acá hay discoteca, cuando acá hay bailarinas y bailarines. Sí, pero a veces el mundo está dentro del corazón. Ahí está el orgullo. Ahí está, hermano, la ambición. Ahí está la codicia. Ahí están los celos, las envidias. El celo y la envidia es uno de los pecados más nocivos que haya. Porque otros pecados que son pasionales, no es que sean buenos pecados, son malos pecados, pero uno se da cuenta que a veces es producto del momento, de la necesidad de la persona.
y vienen con una fuerza extraordinaria. Si la persona está débil, ¡pum!, puede caer en un pecado. Pero no es un pecado maquinado, no es un pecado, se puede decir, premeditado. No es un pecado donde la persona planea hacer daño y hablar mal y envidia y cela. Claro, no va a decir, estoy celoso, estoy envidioso, tiene que ponerle otra figura. No, que yo no estoy de acuerdo. Hermano, no se puede uno no estar de acuerdo, no estar de acuerdo, porque eso no es correcto. Como hemos estado orando en la mañana con los hermanos que pudieron estar en la mañana, hermano, el Señor puede dar un avivamiento poderoso, no importando los medios, no importando si tenemos o no tenemos, si estamos o no estamos, no importando los hombres. Eso depende de la persona cuando lo busca, lo quiere. Más poderoso es un avivamiento cuando no se tienen los medios, porque el avivamiento lo produce Dios. Pero si hay hermanos que solo tienen queja en su boca, y no estoy de acuerdo con esto, y no estoy de acuerdo con eso, hermano, esas personas no están apoyando en nada, escápese de ellos, hermano. Le van a malograr la vida. Le van a volver es como las manzanas. Hoy día salí, dije, mi vecino tiene 2 manzanas, dije, y es verdad, tenía un arbolito con 2 manzanas. Una tiene gusano, otra no. Pero la bendición es que así estaban, por mano. Ahora que si van a la casa vas a ver, tiene 2 manzanas verdecitas, pero una está perforada y la otra está tranquila. El problema es si se juntan. Ahí viene el problema. Porque ya sabe usted que la agusanada no se va a volver bien, sino la otra. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es un problema. Ahora, yo no quiero que se separen ustedes, obviamente. Si acá por acá hay 2 personas y una persona no está bien, no quiero que se separen, pero los corazones sí. O sea, yo no puedo hacer lo que tú. No sea insolente, no sea mal persona, todo, pero le aclara y le bendice cambiando el rumbo, ¿no? Porque si 2 se pierden, hermano, uno tiene que reaccionar, por hermano. Si no, los 2 se van al hoyo. Como dice, el ciego guía a otro ciego, los 2 caen en el hoyo, por hermano. Si ya tiene palabras, si son personas de bastante experiencia, tienen palabra, es maravilloso lo que hablan. Entonces, ahora, ¿por qué no lo practican? Eso tiene que hacerse, hermano. Salve su vida, porque no crea que tiene un pecado menor. Si por fuera estamos tan santos como Satanás, y por dentro, hermano, el corazón malogrado, porque Satanás tenía un vestido de colores y de perlas y de todo tipo de gemas. Pero ¿qué pasa con lo de adentro? No. Por eso, hambre y sed de cosas buenas. Que tu hambre continúe, hermano. Que seas el de antes. Queremos ver ese de antes. Esa hambre de que todavía es eso, ya no podemos, estamos débiles y todo, pero hay un hambre, pastor, que yo quiero que las cosas sean diferentes. Eso se va a manifestar con mucha humildad. Se mira a la persona humilde, mansa, dulce, suave, bajada, arrepentida incluso, hermano. Creo que lo hablé el viernes, hablando de mi esposa, no de personas de acá, pero de personas. Dije, yo no voy a creer así nomás, les digo. Pero hay personas que les puedo creer, debo creerle, porque el amor todo lo cree, pero yo no voy a creer lo que no se puede creer, hermano. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, porque si yo veo personas que están arrepentidas y dan muestras sinceras, no una, sino varias, y verdad que a veces son capaces de hablar demasiado, hermano. Ya tranquilo, hermano, ya no digas más, me da pena lo que estás hablando, ya entendí, además yo lo sé todo, pues si a mí me lo has hecho, yo lo tengo que saber, pero ya no te sigas arrepintiendo tanto, ya yo me basta como. Entonces yo tengo el deber de creerle, hermano, porque está dando fruto de que se ha arrepentido. Porque la persona cuando se ha arrepentido, lo primero que hace es ponerse a tus pies, ¿eh? O sea, no creas que va a venir así a mirarte de igual a igual, porque cuando una persona se ha arrepentido del daño que te ha hecho, lo primero que queda es en deuda contigo para siempre, porque le duele haberte fallado. Y eso da pena, y tú tienes que perdonar, y tú tienes que creerle, porque la Biblia dice que el amor todo lo cree. Debes creer eso. Debes creer, porque ya son evidencias de que la persona sí está arrepentida. Eso hace Dios. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, porque cuando una persona se ha portado mal, ese es el fruto, no hay otro, hermano. No es así, hermano, con sonrisa, ya está, hay una pasadita de mano. Eso te lo acepto, pero eso Dios no lo va a aceptar, ¿eh? O sea, Dios no va a aceptar eso, porque eso no es lo normal, eso no es correcto. Viene una actitud de la persona. Una actitud que se baja, que se humilla, que reconoce. Se llama restitución. Si habló mal de ti, nunca hablará mal de ti, siempre te defenderá. Se siente mal, es una obra espiritual.
Pero tampoco yo puedo tapar el sol con un dedo y voy a estar creyendo, hermano, cuando yo después observo las actitudes y observo luego los frutos. Y soy el pastor, pues, hermano. El pastor conoce las ovejas. Que no esté acá, que no llaman, que no esto, que y eso nomás, y lo transmite y lo lleva. Entonces, cuando hay una envidia o hay un celo por algo, se escapa por otro lado el mal y lo disfraza de que sí, que yo estoy bien todo, pero tiene algo malo, tiene algo acá, hermano. Algún celo, alguna envidia, algo que no está correcto, un resentimiento. Cuando hay resentimiento a veces no se fija el daño que ha hecho, sino solamente la reprensión. Eso hacen los niños. El niño puede matar, pero más le va a disgustar que le hayan llamado la atención, que le hayan jalado la oreja. Y no se da cuenta que ha matado. Eso sí no lo quiere ver. ¿Y por qué te jalaron la oreja? No, yo solamente, no, tú has matado a una persona. O sea, no es capaz de sopesar el mal que ha hecho, hermano. Y yo me he dado cuenta, es a uno de mis hijos, varias veces le he dicho, nunca me olvidaré ese castigo que te di, me arrepiento y me arrepiento y me arrepiento. Y me arrepiento. Y así estaba como yo dañado hasta que un día, y varias veces me lo dijo, no te arrepientas, me hizo bien, papá. Sí, pero es que no estuvo correcto, fue muy duro, pero a mí me hizo bien. Pero no puedo justificar la acción, a mí me enseñaron así lo hice y así no es. Yo nunca les enseñaré eso. Pero también el que me enseñó cometió ese error porque también así le enseñaron a él, hermano. No, darle hasta sacarle sangre, no, literal. Pero un corazón sano siempre dirá, está bien, me hizo bien, lo necesité. Y nunca estará, no, que me han hecho mucho daño, que sí, y como con los otros no, y si se llenan de esas cosas, hermano, y eso lo habla por todo. Y crean daño por todas partes, hermano. No puede una persona así ni ser bendecida, ni ser bendición, hermano. Eso nunca el Señor quiso enseñarnos. Y eso no puede usted escuchar de mi boca, nunca. Ahora que vengan los jóvenes, tampoco. No son competencias, hermano, a la mala, a la guerra, a la rivalidad, a la humillación, a la exaltación, autoexaltación, a sentirme poderoso, a sentirme mejor, a hacerlo sentir peor. Eso no es así, hermano. Y no sé quién vendrá, ojalá que vengan los pastores que hemos podido invitar, pero yo me voy a tomar una parte el primer día. Pero nuestras competiciones tienen que ser sanas. Somos cristianos, eso es una actividad cristiana. No nos vamos a ver mundanos un rato, hermano. Como eso no está correcto que usted no se vuelva mundano nunca. Ni para discutir, hermana. Cuando discuta, agarre su Biblia y diga, todavía soy cristiano. Y discuta en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo se van a volver mundanos, hermano? Fuera contigo y esto que el otro, ya. Y se mandan lejos. Y te acuerdas lo que me hiciste cuando éramos de 15 años, hermano. Y a mi padre tampoco. Pero pues, regresó, pues su padre que lo había perdonado. Ahora lo odia en un ratito. Entonces no se puede volver mundano nunca. Ahora en una jugada de pelota se volvió mundano. Ojalá que en un día no se haya vuelto mundano. Y sale la cólera, la ira, la envidia, el resentimiento, hermano, la mala sangre. Entonces no puede ser. No deje eso, hermano, porque la carne que le quiere salir, la carne no está convertida. Así que cuando usted tenga malos momentos, diga, Espíritu Santo, no me deje, porque la carne sale, la carne es todo. La carne va a decir, hasta groserías va a decir, hermano. ¿Qué pasó? Es que, hermano, no te puedes volver mundano, nunca. Así no era el Señor, hermano. Bueno, yo le hablé que la iniciativa salió del Padre, ¿no? Siendo la primera persona de la Trinidad, en su posición de persona. Como Dios, son perfectamente iguales. Eso ya tantas veces lo he repetido, y tantas veces yo también lo he estudiado y lo he leído, que ya nos lo hemos creído. ¿Cómo es posible? Bien, yo tampoco lo sé, hermano. Pero así es. O sea, como Dios, son perfectos, autosuficientes los tres, no dependen de nadie. Como persona sí depende, se llama subsistencia. Es decir, el Padre engendra al Hijo, el Espíritu Santo procede de ambos. Como persona, el Padre tuvo la iniciativa, ¿no? Decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? O sea, se entiende por la Escritura
que Él es el que quiso. Pastor, pero usted está diciendo que los tres son iguales. Sí, pero en posición de persona, a Él se le atribuye la iniciativa. Se hace la voluntad de Él. Se hace la voluntad de Él. Pero los tres son, sí, pero siempre se habla de Él. ¿Por qué? Porque es la primera persona. Le corresponde, se puede decir, el patriarcado de la Trinidad, en como personas, ¿no? Le corresponde eso, ¿no? Al Hijo, en cambio, le corresponde el ser enviado. El Hijo es el que acepta, eso ya no lo... Bueno, sí, la aceptación del Hijo. Ya sabe que hay textos que hablan de que Él directamente le dijo, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando aparece esa declaración en el Salmo, se está refiriendo a que Él lo está escogiendo. Tú eres, yo quiero que tú seas. Si hay una declaración eterna del Padre en todo el tiempo, tú eres el que yo escojo como Mesías, como el mediador. Tú eres el que yo voy a enviar, ¿no? Entonces, el Hijo acepta. La aceptación del Hijo es increíble porque en esa voluntad nosotros somos santificados. Es decir, no es cualquier aceptación. Es su voluntad, es quererlo hacer con toda su alma, hermano. Ese querer morir. Por eso, hermano, no importa el pecado que uno tiene, la verdad que es increíble, porque el Señor lo perdona. El Señor tiene un gran corazón, yo lo sé, pero hay algo en usted que lo hace digno de perdón. Querer pedir perdón, querer enmendarse, ¿no? Eso, hermano. En el caso de él era querer venir. Mire, hermano, desde la antigüedad el Hijo siempre es el enviado o encomendado a misiones especiales, como mi esposa estaba hablando hoy día, culto misionero, una misión especial, como el ser rey, ocuparse de cosas que faltaban. O sea, en la antigüedad siempre se ha encomendado de cosas especiales a los hijos, al Hijo, de manera especial. Por tres razones he puesto yo, de hecho hay más. En primer lugar, porque ha sido preparado especialmente para eso. Los antiguos príncipes eran preparados para ser reyes, hermano, y hasta mejores reyes que los padres. O sea, eran preparados para eso, ¿no? Cuando murió Filipo II de Macedonia, no sé si les he presentado a Filipo II de Macedonia. ¿Les he hablado de Filipo II? Es papá de Alejandro. Alejandro sí lo conocen, ¿no? Alejandro tenía 20 años. Entonces, como Filipo era un conquistador, porque Macedonia estaba en el norte de Grecia, entonces, tenido por los griegos clásicos que son los de abajo, los que en el tiempo de Pablo eran los orgullosos, pues los corintios, atenienses, Tebas, todo eso estaba en la parte de abajo, ¿no? De la Grecia clásica. Estos cristianos eran los más difíciles porque tenían como una herencia cultural muy rica. De ahí habían salido la cultura para el mundo entero. Incluso Alejandro Magno helenizó, conquistó todo el norte de África, la parte de Medio Oriente y hasta el fondo, y a todito lo helenizó. O sea, le llevó la cultura griega para allá, a pesar de que los griegos mismos no lo consideraban a Macedonia tan griego, lo decían bárbaros. Eran los bárbaros, estos son los bárbaros, los salvajes, ¿no? Y los macedonios siempre quisieron ser griegos, pero los griegos dijeron, no, ustedes son los bárbaros, los salvajes. Y sí, pertenecían un poco a otra raza, pero Alejandro Magno se creía griego. Incluso su papá le puso al mejor filósofo. Aristóteles era su maestro, ¿no? Aristóteles ese era su maestro. Entonces él helenizó todo, llevó la cultura griega, el idioma griego. En todo el imperio de Alejandro Magno se hablaba el quinidialectos. Él inventó, bueno, no inventó, mandó a los lingüistas, porque en aquellos tiempos el griego tenía diferentes dialectos y algunos hasta difíciles, y él mandó a los lingüistas a hacer un idioma que sea fácil para todo el pueblo. Quinidialectos se llama el idioma del pueblo. Dialectos es idioma. Y eso se llama, eso hermano, eso se hablaba en el tiempo clásico. Y en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento, ¿qué le parece? Porque es un idioma fácil y muy rico.
pero llevó la cultura griega había templos, había anfiteatros. En esos tiempos se hacían obras, ¿no? Así como ir al cine ahora, ¿no? Que es parte de la cultura, o ver televisión o ver video. En ese tiempo no había video, entonces todos iban al teatro. Se iban al teatro, ahí escuchaban a los grandes antiguos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Los dramas, ¿no? Los dramas de los antiguos dramaturgos, ¿no? Y esa era su cultura, y eso era muy enriquecedor. Entonces les puso esos cines a ellos, los anfiteatros, los teatros, las esculturas, la mitología griega, que es tan rica. La mitología griega es extraordinariamente rica, hermano, en cómo se llama, en sucesos y en personajes, y siempre tienen enseñanzas, hermano, tienen enseñanzas. ¿Usted no sabe que hubo un hombre llamado Narciso? ¿Tú te llamas Narciso? Amén, hermano. Pero no seas Narciso. Gloria a Dios, nadie debe ser Narciso. Narciso, por eso que dicen las personas narcisistas, ¿no? ¿Sabe a quién le dicen las personas narcisistas? ¿Saben? ¿A los que se aman a sí mismos? O sea, bueno, todos nos amamos, pero está enamorado. O sea, se ve en el espejo, hermano, y se enamora. Pero soy perfecto. Y entonces hay una mitología griega que el hombre se llamaba Narciso. Era tan bello, tan bello, tan bello, que se enamoró de sí mismo y paraba cerca del lago mirándose, hermano. Y ahí paraba todo el día y no se había preocupado de aprender a nadar. Se cayó y se murió. Entonces, las historias de los griegos siempre están llenas, sí, está llena de humanismo. Los dioses se portan peor que los humanos, son depravados prácticamente. Pero siempre tienen enseñanzas éticas, ¿no? Como Ícaro que llega a llegar al sol, ¿no? Y se hizo unas alas y se pegó plumas y las pegó con ¿qué? Con cera, dijo, y dice, no puede ser el sol tan alto, yo tengo que llegar al sol y ser, hermano, llegó cerca del sol, se derritió la cera y se cayó y se mató. O sea, es como la fábula que también son de los griegos de Esopo, que hablan de la zorra, pero de la tortuga con la liebre, ¿no? Pero siempre al final traen una enseñanza, ¿no? Y a veces a los niños es mejor enseñarles así con una pequeña historia. Entonces Alejandro, está contando de Alejandro, ¿no? De verdad que no tenía pensado hablar de Alejandro ahorita. En fin, cuando Filipo murió, envenenado, le echaron la culpa a la esposa. Alejandro tenía 20 años, pero él ya había conquistado toda Grecia, y Grecia siempre ha sido difícil, es como amantes demasiado de su libertad. Entonces a ellos nunca les gustaba ser sojuzgados. Claro, a nadie le gusta ser sojuzgado, pero digamos que ellos eran extremadamente agresivos en defender su libertad. Entonces cuando se murió Filipo, Alejandro tenía 20 años, ese era el sucesor. Entonces, ¿qué dijeron? Nos liberamos, y armaron ejércitos. Pero había un problema, que una de las cosas por las cuales los hijos son los enviados es porque los hijos han sido preparados. Y Alejandro con 20 años ya era un muchacho muy preparado, hermano. Ya sabe lo que sucedió, ¿no? O sea, en 20 años conquistó no solamente toda Grecia, sino que le declaró la guerra a un archienemigo de Grecia que es Persia, que 100 años antes, en las guerras médicas, habían intentado varias veces conquistar, porque el imperio persa creció tanto, se hizo tan poderoso, que dijo, ahora los aplastamos a nuestros enemigos, que tenían una rivalidad muy grande con Grecia, una rivalidad cultural y étnica, y guerras viejas. Entonces Grecia era una cosita así, y el imperio persa era enorme. Entonces, en esos tiempos, hermano, en varias ocasiones quisieron atacar y conquistar Grecia, y en todas fracasaron, ¿no? Entonces ahora, 100 años después, ya los persas estaban tranquilos, pero Alejandro Magno había conquistado Grecia y le lanzó la guerra a Persia. Conquistó todo Persia y se fue hasta la India. Al final se murió. Hay una escena muy bonita en el libro de Flavio Josefo de la experiencia que Alejandro Magno tuvo con el sumo sacerdote del pueblo de Israel y cómo él respetó eso, ¿no? Pero aquí va lo que le digo. En la antigüedad los hijos siempre eran los especiales para poder ser enviados, por cuanto estaban preparados para eso. Por eso corresponde al hijo ser enviado, porque está preparado especialmente para eso. ¿Por qué más? Porque es de máxima confianza del padre, siendo su igual. O sea, piensa como el padre. La mayor parte de los reyes antiguos
los formaba el padre o a veces los formaba la madre. Entonces les encomendaban la tarea especial del gobierno, que acabe incluso algo que el padre no pudo acabar. ¿Por qué? Porque es de absoluta y completa confianza, porque es el hijo, es su hijo. O sea, desde tiempos antiguos era así, ¿no? Y en tercero, porque en su juventud garantiza, se puede decir, para la siguiente generación, el gobierno, ¿no? Bueno, por muchas razones, siempre, por eso que los reyes en Israel siempre han sido de descendencia, haciendo alusión de que el padre también envió a su hijo. Entonces el hijo es el que responde, ¿no? El segundo verso que hemos leído, Isaías 6:8, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. He aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. El padre habiéndole dicho, yo quiero que tú vayas. Y él dijo, yo voy a hacer. Claro, la misión era terrible, pero él lo tomó como una misión de su padre, como una encomienda, hermano, una encomienda especial. Ya esas palabras no las voy a repetir, pero eso es lo que hemos leído al comienzo, ¿no? Sacrificio y ofrenda no te agrada, mas me preparaste cuerpo. Otros versos que los teólogos han entendido que se refiere a esa respuesta están en Isaías 50, por ejemplo. Isaías 50. No es un nombre común, Narciso, ¿no? Bueno, a mí me gustó la cultura griega siempre. Creo que es el primer país de Europa que me fascinó. Luego me pasé a ver otros países, a Italia también. Después, ya en mi adolescencia me comenzaba a fascinar todos los caballeros. Comencé a leer yo de Alemania, de Inglaterra, menos de Francia, pero toda esa parte de los caballeros, todo lo que es medieval, ¿no? Y luego que el Señor me trajo aquí, yo comencé a aprender los vikingos, sus sagas y sus rutas, ¿no? Y a los suecos les gusta que usted haya leído un poco de ellos. Una vez hablé con hablaba en español ella, conocida del trabajo del hermano Ciprián. Y no sé qué estábamos hablando y después de pronto me dijo, ¿qué? ¿Tú lees? Se sorprenden a veces que no leen. ¿Y qué? Entonces, no, sí, entonces le dije, he leído las sagas. Las sagas, no estamos viendo las sagas, estamos viendo un Ragnarok, me dijo. O sea, saben ellos, saben y les gusta, porque es también su cultura, ¿no? Ahora Suecia está pidiendo el idioma y la cultura y la historia para que uno sea ciudadano sueco. Ya salió eso, ¿no? Aquí me ha dicho. Ya salió, ya tiene que dar su examen, hermano. Como nosotros no hemos dado el examen, pero uno puede aprender, ¿no? Aprender más el idioma, aprender su cultura, porque de todas maneras es importante, ¿no? Entonces, si un día van a venir los suecos, es importante que usted sepa. A ellos les gustan que hay nuestras hermanas más jovencitas que han llegado tan chiquitas acá o han nacido aquí. Entonces ya es más fácil. Pero no enseñan las sagas vikingas en la escuela, ¿no? No. Bueno, en otros sitios sí, en Noruega sí le enseñan. Pero ellos, igual los suecos tienen un altísimo nivel en el hábito de la lectura. Más mujeres que hombres. Tiene que saber. Gloria a Dios. Bueno, le voy a leer aquí. Isaías 50, 5 y 6. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Ya sabe a quién se está refiriendo esto, hermano. Gloria a Dios. Si te es difícil hacer las cosas por causa de la gente, de las personas, hasta de los pastores, tienes que hacerlo por esto, hermano, hermana. Tienes que hacerlo por él. ¿Verdad que esto es increíble? ¿Sabe lo que es mesar, no? Mesar la barba es arrancarte las mechones, hermano. Y eso no está en el Evangelio, pero aquí está. O sea, así pasó. Di mi cuerpo a los heridores. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo quise hacer. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos.
O sea, la manera como Él lo sufrió, hermano. Que eso sea, ¿sabe qué? Que eso se nos ilumine en el cielo y aquí en la tierra todo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? No, sí, exteriormente nos impacta mucho, pero saber también un poco con qué voluntad. Aquí lo dice, o sea, lo hizo sabiendo, lo hizo, hermano, sabiendo lo que le iban a hacer, sabiendo todas las cosas, Él lo hizo con gusto. Pero luego en el verso 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Eso, hermano, es lo que el Señor aprueba. Tener la voluntad, ¿no? La eterna voluntariedad del Hijo desde el pacto eterno de redención hace que Él sea el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y esa feliz y total disposición desde tiempos eternos garantiza la aceptación del Padre y nuestra santificación. Por eso que Él dice: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, a que Él murió, que es mucho, hay que aumentarle, como dice el himno, Él quiso morir. ¿Quién va a querer morir, hermano? ¿Usted querría morir? ¿Yo querría morir? Seguramente, si nos agarra un avivamiento, moriríamos, pero moriríamos por alguien que nos amó. Moriríamos por irnos al cielo. Moriríamos seguramente porque muriendo seríamos apoyados para poder morir bien. Pero no es lo mismo. Él murió por los pecadores, hermano. Él no murió por alguien que lo amara. Y no murió así. O sea, Él murió en desesperación. Fue amarguísimo el trago que Él dijo que tenía que tomar. Y con todo lo doloroso que fue, que no es una mera teoría, porque a Él le fue revelado el horror el día anterior. Le fue revelado todo el horror. El horror más grande es esa sensación de vaciedad, donde no está su Dios en su peor momento, ¿no? Y aún así en su corazón, hermano, quiso morir. O sea, ¿qué grado qué nivel, hermano, de amor encuentra el Padre en ese corazón que le ha satisfecho completamente? Le ha satisfecho. O sea, si en vida Él abrió los cielos varias veces para decir: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. ¿Qué tiene que haber pasado en la cruz, hermano? Cuánta complacencia, cuánto agrado. O sea, eso, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Qué sensación sentía cuando veía morir a su Hijo, hermano? Impresionante, impresionante, impresionante. Por eso Él lo hace todo por Él. Y dentro de ese todo está la salvación de los que lo mataron, o de nosotros que lo hemos despreciado, y por eso lo hace con gusto. Al margen de que Dios te ama con todo su corazón, como nadie te puede amar, encima de eso, mira al Hijo. Lo que te amó el Hijo. Lo que te amó el Hijo, lo que ama el Hijo. ¿Qué cosa? ¿Por qué cosa murió? ¿Por qué fue eso? ¿Qué es lo que más desea Él? No podemos, como decía mi esposa al comienzo, dudar. Y lo digo no porque yo deba predicarles a ustedes, sino porque yo estoy ahí sentado mientras yo hablo. Yo soy uno más de ustedes, o sea, estoy hablando a todos. A mí también el Señor me habla. No podemos dudar de la salvación de nuestra familia, ni de la gente, ni de las almas. Y eso tiene que llevarnos a duplicar las oraciones, la insistencia, porque Él no te está mirando, no está mirándolos a ellos nomás, hermano, está mirándolos a su Hijo, está mirando su propio corazón que ama tanto. Tus hijos están en sus manos más que en las tuyas, y en tus pensamientos más que en tu corazón están, o sea, son míos.
son doblemente míos, porque yo los traje y encima de eso mi Hijo pagó en la cruz, los ha comprado y recomprado. Son de Él, son míos. No puedo dudar que no tenga miedo. Tengo miedo, hermano. Temo y después se va, pero otra vez. Ayer mi hijo contaba que comiendo un pedazo de carne como casi se atragantó así. Y he temblado hasta la noche, no delante de mi esposa, creo que recién lo sabe. Señor, guárdalos, cuídalos, Señor, cuídalos. Ayúdalos, salva sus vidas, sus almas. Luego me ponía a pensar en usted, mi familia, aunque sean cristianos, sálvalos, también guárdalos, ¿no? Mis hermanas, mis cuñados, guárdalos. Y siempre viene así como una inquietud que se va yendo mientras más pienso en él, pero siempre hay que renovarse, hermano, renovarse. Esto tiene que afirmarte, hermana. El Señor los ama, los quiere, no han venido por casualidad, no han crecido solos, ni les ha crecido su pelo, ni les ha salido sus uñas solos. El Señor ha estado ahí, son de Él, son más de Él que nuestros. Hay que confiar en eso. Escúchalos hablar. Claro, a veces cuando los muchachos están resentidos recién, no dicen nada, pero ya Dios está tratando con ellos. Pero luego cuando pasa el tiempo, ya se hacen más mayorcitos, más mayores, comienzan a reflexionar, sus mentes dan vueltas, hermano, en las cosas que han recibido. Y luego comienzan a hablar. Saben que van a venir, saben que este es su camino, saben que han sido criados para eso, justamente lo que estamos hablando. Han sido criados para eso, hermano. Son selectivos con sus amistades, no se amistan con quien sea, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tienen sus principios todavía. Valoran. No, pastor, mi hijo es terrible. Por fuera es terrible, por dentro no, tiene tus principios. Valora tus principios, aunque todavía no los siga, los valora. Un día querrá ser así. Y cuando tienen sus amistades, escogen personas que más o menos les acepten y se presentan. Yo soy hijo de cristiano, soy hijo de pastor. Así se presentan. Y si toman algunos amigos errados, después los comienzan a dejar. Quieren otros que aceptan sus formas, se presentan como cristianos. Y esas cosas hay que escucharlas. Dios está tratando con ellos, hermano. Pero Él los amó, los ama. Es desesperante la forma como los ama. Nosotros no podemos tener ese amor porque moriríamos, hermano. No sé si de gozo, de qué sé yo, de mirar un solo vistazo a tu hijo, a tu criatura. Él cuando los mira tiene unas emociones, hermano. Ni por el más pecador de los pecadores, de los recontra pecadores, criticado y recriticado, Efraín dice, se conmueven mis entrañas, se estremece toda mi compasión. ¿Cómo podría hacerte eso a ti, hijo? O sea, esas palabras que el Señor dejaba caer así como gotitas, a veces en los profetas, Pablo las absorbía, hermano, como esponja, y dice, ese es el Señor. Y por eso Pablo escribía eso, hermano, porque eso no estaba escrito para todos, no era el tiempo, de alguna forma, pero Pablo ya hablaba, porque ya conocía lo que había pasado en la cruz del Calvario, y él dice, ese es Dios, y ese es su Hijo. A mí me enseñaron otra cosa, yo perseguí, yo maté, yo arrastraba, ese no es. Claro, en la ley dice también, ojo por ojo, diente por diente, apedrea. Alguna cosa tuvo que el Señor hacer para refrenar tal vez a un pueblo tan malo y terrible, pero así no es Él, así no es, Él es distinto. Y sin Él poder leer ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, porque no existían, Él decía, Él es así bueno, Él es bueno. Por eso Él disparaba eso y por eso ganó muchas vidas, hermano. Así quiero ser yo, así tienes que ser tú, porque más adelante Él va a decir, como el Padre me ha enviado, así yo te envío a ti. No puede ser diferente. No agarres otras cosas. Así como Él te ha enviado, así procura, cópialo donde sea y evalúate. Así no lo dijo Cristo, así de hecho no lo hubiera dicho Cristo, así que yo no lo quiero decir así. Y lo dije mal y ahora lo dije un poco bien, sí, mejor, porque así creo que lo hubiera dicho Cristo, al menos así sentí en mi corazón decirlo con amor. Critiquémonos, hermano. Critiquémonos nuestras formas.
El pastor debe criticarse su forma, su mirada, sus palabras, su sermón, debe criticarse sus actitudes y decir, así lo haría Cristo, y usted también, y tratar de ser mejor. Y decirle, si yo quiero ser un pescador, pero yo quiero esa red. Porque mire, hermano, a veces los países sufren tanto ha sufrido el país de Venezuela, que si allá usted va y comienza a hablar de la ley Moisés, pecadores, la gente se va a convertir porque están angustiados, porque están con miedo. Y usted sabe que cuando hay personas que si se usa mucho la ley y la maldición, obedecen. Y si uno usa el amor, no obedecen. Ayer justo diciendo a mi esposa, ¿por qué las personas tienen que ser así, hermano? Y si el pastor se vuelve, vamos a predicar Moisés, acá rayos y centellas. Y pronto, toditos firmes. Pero eso no quiero yo. Tampoco soy yo el que va a cambiar a las personas, eso cambia por fuera nomás. Pero Él las cambiará por dentro. Sí, tendrá que decir la verdad usted, tendrá que ir a decir que el pecado existe, tendrá que decir que el infierno también existe, pero que sea como Él lo dijo y no sea su tema principal. Pero, ¿por qué? En otro tiempo del año, un misionero llamado David Brainerd tuvo que predicar allá a los nativos, a los feroces pieles rojas, hermano. Los feroces pieles rojas, es como predicar a los vikingos. Ustedes, los vikingos eran salvajes. ¿Sabe cómo se convertían los vikingos, hermano? Los vikingos eran terribles. Se convertían y salían los misioneros vikingos. ¿Sabe qué hacían los misioneros vikingos? Hablaban de Cristo y mataban a los brujos. Y en el sitio donde no les hacían resistencia, los mataban, porque matar para ellos era normal, era como matar una araña, ya está. Ahí si mata una araña, usted va y se arrepiente, no toma la Santa Cena. Entonces ellos eran así, o sea, les costaba, hermano, eran salvajes. Y los pieles rojas eran extremadamente feroces. Pero allá fue ese hombre llamado David Brainerd. Y en aquel tiempo los predicadores predicaban mucho del juicio y del infierno. Pero cuando cayó el avivamiento, hermano, porque este hombre ya estaba a punto de desistir, ¿no? Porque no pasaba nada, cayó un avivamiento. Y siempre me acuerdo que él predicaba siempre de Isaías 53. Y él dice que cuando predicaba la palabra de Dios, la gente caía postrada al escuchar del amor de Jesús. Antes de que yo les hablara siquiera del infierno, no había llegado ni a la parte del infierno, ni a la parte del juicio, porque con eso iba a terminar, que si no se estaba. Antes de eso, ya estaban tocados, hermano, que caían al piso llorando las personas. A veces tenía que predicar con un borracho, un traductor borracho. Su traductor se emborrachaba. Creo que una vez también se convirtió el traductor. El traductor se convirtió, pero después todavía. O sea, siguió asegurado, Señor, que no venga tan borracho. Y en una ocasión tenía que predicar y lo tenía que estar agarrando para que no se caiga, hermano. Pero lo asombroso es que él decía, y caían postrados antes de que yo mencionara una sola palabra de juicio. Y aunque en ese tiempo no lo pensé tal vez tanto así, pero me quedó. Y yo digo, cuando Cristo hablaba, hermano, Él habla especialmente eso, porque Él no te habla con las palabras escritas nomás. Estudia tú lo que pasó con tu corazón. O sea, ¿se acuerda lo que yo estoy meditando, cómo el Señor se acercaba a mí de joven? Y eso me compró, hermano. Más adelante, claro, me enteré que había muerte, que había castigo y todo, pero ya Él me había hablado otras cosas. O sea, Él te va a hablar que te quiere, que te ama, que es tu amigo. Te promete una amistad eterna. Amigo que nunca falla. Bueno, hijos, más adelante podemos leer un poco nada más ya para que ya no haya una tercera parte, ¿no? Una conversación que hubo, que está en el libro de Isaías. Bueno, eso ya lo sabe usted, 49. En primer lugar habla el Hijo. En los dos primeros, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. El verso 3 responde el Padre, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré.
El verso 4 manifiesta lo difícil que es que crean, hermano. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Este verso es el mismo que repite en Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. O sea, lo difícil que en un momento llega a ser. No está hablando de Cristo hombre, está hablando de Cristo en sus 2000 años. Qué difícil es en ciertos momentos, hermano. Algo que luego se va a destapar, algo que luego se va finalmente, hermano, a ceder. Qué difícil es por un tiempo. Mire aquí en los países nórdicos. ¿Quién mejor que nosotros puede decir eso, hermano? Pero a mí me gusta que la segunda parte da confianza en Dios. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Qué responde el Padre en el verso 5 al 7? Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Estoy en Isaías 49. Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado del alma, al aborrecido de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Y cada vez que yo diga esto, hermano, escuche la palabra que dice, como el Padre me envió, así yo los envío. Padre, señor pastor, pero usted sabe que yo no soy una persona buena. En cambio Cristo, pero Él a ti sí te considera limpio por Cristo. La sangre de Cristo te limpia, hermano. Él va a usar los hombres. Su hijo va a guiarte a ti te va a usar. Mira, hermano, no estamos pasando un tiempo bonito, yo lo sé, yo no soy quien para juzgarlos a ustedes, solo les puedo enseñar. Y perdónenme si al enseñar no lo hago bien, pero es una situación que estamos pasando todos. Pero en la teología de los avivamientos, los antiguos que trataban de escribir cómo sucedían estos fenómenos decían, a veces Dios justamente hace resaltar el mal de ciertas personas que Él va a usar después. O sea, sale a la luz nuestro mal, nuestros defectos, hermano. Y usted no tiene ni un defecto raro. Acá nadie está teniendo ni un pecado que es de Marte. Todos son los pecados normales. Si es mal humor, si es resentimiento, si es orgullo, si es ambición, si es celos, si es concupiscencia. O sea, son pecados que tienen las personas. O sea, nadie está teniendo una cosa extraña. Todos son las cosas que siempre se espera que salgan, por más si están escritos en la Biblia. Son cosas del corazón. Ya no vamos a la cantina, ya no vamos a la discoteca, es verdad, pero el corazón sigue andando, ya sabe cómo le da la gana. Pero cuando uno se descuida, eso, hermano, se evidencia más. Pero tenga confianza que en los tiempos antiguos aparecía que en las personas que más adelante él había de usar más, justo aparecían estas cosas malas. Para que la gente diga, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado? O sea, es una obra de Dios. Para que la gente sepa que es una obra de Dios. Es el mismo sistema que usó en la batalla contra Madián. Él le dijo a Israel, regresa a todos los que puedas, y se quedó con 300 nomás. Contra 120,000. Él dijo, para que nunca crean que fueron ellos. Nunca confíen en su brazo. Ellos siempre sepan que fue Dios. Porque no se dañen. Entonces, cuando las personas van a ser muy usadas, a veces pasan momentos donde la gente dice, no, yo no voy a ser usado en nada. A mí no me va a usar el Señor, yo ya me di cuenta que no soy
Pero a esos Dios los va a usar. Uno de ellos era Pablo. O sea, Pablo lo fue después. Antes que era un perseguidor, una persona mala, dañina, hermano. Pero él lo levantó como un apóstol, o sea, uno de los mejores. ¿Para qué? Dijo, para mostrar primero en mí su misericordia. Tal vez usted no vaya, ni yo, a ganar miles como los antiguos, pero lo que usted quiere ser para su casa, para los suyos, para sus hermanos, no sé, para su familia, para los que están cerca, para Estocolmo, lo que usted quiera hacer, hermano, Dios lo va a hacer. Deje que el Señor le ayude, hermano. Solo haga las cosas que Dios quiere. Vamos a ponernos de pie. Póngase en sus manos. No puede desmayar. Él le ha ofrecido usarle, no sabiendo todo, porque si usted le dice, Padre, pero yo he cambiado, yo ya no soy el mismo, él ya lo sabía y aún así lo escogió. No siempre que uno se siente mal significa que no está capacitado. Él te va a capacitar con muchas luchas, hermano, con muchas batallas, para que tú sepas cómo es la guerra, para que tú sepas cómo son los ataques. En el inicio me hizo bien, porque tengo también mis cosas, que mi esposa dijera, olvídate de las luchas, olvídate de los ataques. En este momento olvídate de tus problemas y de todas las cosas que tengas en tu corazón. Y yo dije, sí, esa es la forma. Ahorita voy a pensar en ti, porque pensando en Dios todo se hace pequeño. Pensando que Él está meditando esas letras, que a veces las repetimos ya sin meditarlas. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. ¿Qué más dice lleno que de tu presencia? No, otro cantaste. Ya eso, hermano. Mejor es tu presencia. Venimos ante ti, Señor. Mejor es tu presencia que la vida. Y entonces yo dije, es verdad eso. Si solamente nos ponemos a meditar, a disfrutar estos pequeños momentos, entonces todo se hace pequeño. Esos gigantes, esas cosas casi no se pueden ver ya. Ya no las miras, solo miras a Él, hermano. Ahora, ¿en qué te querrá usar Él? Sí, siempre los cultos misioneros generalmente dicen es para ir a otro país, ¿no? Claro, tal vez en su tiempo, pero ahorita, ¿qué cosa? ¿En qué quieres ser usado? ¿Quieres ser una influencia para que se salve tu familia, tus amistades? ¿Quieres ser influencia con tus palabras, con tus acciones, con tus oraciones? ¿Cómo quisiéramos, hermano, que nuestras palabras sean poderosas, nuestras acciones y nuestras oraciones? Porque aquí se piden cosas muy grandes, hermano, muy grandes. Si las palabras que hablas, las acciones que haces y las oraciones, todo fuera una influencia a lo que habría aquí, ponte a pensar lo que habría en tu vida. Perfecto, no podemos todo, pero Señor, un poquito. Como dice el Señor, como me envió el Padre, así os envío, y sopló, recibid mi espíritu. Si quieres una oración, ven para aquí, pronto, rapidito. Llénate, hermano. Lo que Dios va a hacer contigo, Él lo sabe. Él sabe lo que va a hacer. Serás misionero, serás un pastor o serás uno de esos hermanos poderosos que ahí en su lugar, hermano, son de tanta bendición. En el cielo algunos serán celebrados,
No porque ganaron miles, sino porque me ganaron a mí, mi familia. Me ganó a mí, es mi familiar. Yo recibí su influencia, como el hermano de McChain. El hermano de McChain no ganó miles, pero se ganó a su hermano menor. Y murió y no tuvo tiempo para más. Pero McChain siempre escribía: mi hermano mayor me salvó. Hace tantos años murió, un día como hoy murió mi hermano mayor. Y él escribía de él la influencia. No sé, hermano. Lo único que sé es que en lo que te vaya a usar Dios, tú vas a estar satisfecho. Tú vas a estar alegre. Lléname de tu espíritu. Entonces, el Espíritu Santo te ha hecho hablar lengua, te ha hecho danzar, te ha revelado muchas cosas. Ahora quiero otra cosa de tu espíritu. Quiero esa influencia, ese amor, para poder, aleluya, alcanzar a quienes ya sabes. Alcanzar. Ver el cambio, ver la diferencia. Vamos ahora, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que tome nuestra vida, que como tú enviaste a Cristo, así seamos también enviados hoy con tu Espíritu, con esto que tú le diste, con tus palabras, con tu amor, Dios Santo, que tengamos siempre en nuestras mentes su amor, en nuestros corazones, que crezca Cristo en nosotros,